GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Fantasías Maffer, Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador y por supuesto de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de esta plataforma digital. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña el doctor Freddy Carrión, él es defensor del pueblo. Vamos a tratar algunos temas con el doctor en esta noche. Le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este día miércoles 3 de marzo del 2021. Un día que ha sido bastante frío, bastante nublado, con lluvia en la sierra ecuatoriana. Saludo cordialmente esta noche al doctor Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo, y le agradezco de antemano por esta referencia para nuestro programa. Vamos a hablar sobre los derechos humanos. Doctor, buenas noches, gracias. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación, Galo. Un afectuoso saludo y gracias por permitirme también dirigirme a la audiencia a través de GAFA TV. Muchísimas gracias a usted. El tema de nuestra conversación de hoy día es el gobierno de Lenín Moreno, y yo le agregaría el Estado ecuatoriano en deuda con los derechos humanos de los ecuatorianos. Para comenzar, doctor, un tema que es el momento mismo usted está reclamando con amparo y con otras instancias, es el asunto del retorno de los estudiantes a las aulas en medio de la pandemia. Son 77 unidades educativas, sobre todo rurales, de algunas provincias que comenzaron ayer 3 de marzo clases. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cuál ha sido su exhorto? ¿Cuál es su alarma, doctor, señor defensor del pueblo? Mire, Fernando, mi mayor preocupación es que el COE Nacional hace escasos 2 meses suspendió el retorno a las clases que estaba previsto a inicios de este año. Y lo suspendió obviamente debido a que veníamos de vacaciones de Navidad, Año Nuevo, en donde la congregación, pese a las advertencias y a los consejos de las autoridades de evitar reuniones, pero inevitablemente se realizaron estas reuniones y el nivel de contagio aumentó, a tal punto que en el mes de enero el propio COE Nacional se vio obligado a suspender esa medida de retornar a las clases por el incremento en el contagio. Ahora estamos 2 de marzo, se anunció de que el COE Nacional aprobó nuevamente el plan piloto para que muchas unidades educativas, escuelas y colegios retomen las clases presenciales. La pregunta que le hacemos a través de esta medida cautelar que presentamos ante un juez de flagrancias para el 1 de marzo para que suspenda esta medida del COE Nacional es ¿cuáles fueron las condiciones que variaron? Cuando hablo de condiciones que variaron, ¿qué significa? Que ya bajó el nivel de contagio, que hay personas menos que se encuentran falleciendo, se encuentra controlada la pandemia, ha habido un proceso de vacunación masificado en donde tengamos niveles del 20, 30, 40% de la población inmunizada, los docentes ya se encuentran dentro de la lista de prioridad de la vacunación, es decir, ¿cuál es la realidad que ha cambiado para que el COE Nacional modifique su resolución inicial de este mes de enero? Y al analizar los contextos y las causas, vemos que las condiciones siguen igual y con mayor incremento. ¿Por qué? Porque ahora venimos de un feriado de carnaval en donde creo que fuimos testigos cómo la multitud, cómo personas no se cuidaban, seguían en reuniones, festejos, sin la debida distanciamiento, sin la mascarilla, es decir, exponiéndose no solo ellos, sino sus familiares, sobre todo los adultos mayores para el contagio. Tuvimos ahora una campaña electoral en donde fuimos testigos de mitines electorales, de mitines políticos con congregaciones masivas de personas, cuando la norma aconseja evitar reuniones. Con esos 2 antecedentes, más los problemas de la vacunación
que no ha llegado desde el 21 de enero aquellas dosis que nos manifestaron que iban a llegar, ni han sido beneficiarias aquellas personas que en un inicio debieron ser o debieron haber tenido la vacuna, con procesos irregulares de parte del ministro de Salud. Es decir, si vemos, si juzgamos, si comparamos las condiciones, estas se han agravado y en lugar de eso el COE Nacional dice, bueno, parece que ya el país está en marcha, retornemos a las clases a nuestros niños, niñas y adolescentes y además con un riesgo mayor a los adultos mayores, a ese entorno familiar en donde los niños, niñas y adolescentes se educan, se crían. ¿Cómo es posible que ahora sí permitamos el retorno y antes no, cuando las condiciones son peores que las del mes de enero o las del mes de diciembre? Es por esa razón que le hemos dicho al juez, presentando esta medida cautelar, suspenda el retorno a clases y lo ponga o lo analice para 2, 3 meses posteriores, una vez que tengamos un plan de vacunación que nos garantice que se están vacunando adultos mayores de hospitales geriátricos públicos y privados, a todo el personal médico que está en la línea de atención directa a pacientes COVID, a la fuerza pública, a los docentes dentro de la lista prioritaria. Una vez que tengamos eso, indudable, todo el país acompañará este proceso de retorno, no solamente el sector educativo, sino también de una serie de actividades económicas que se encuentran represadas. Doctor, yo agregaría un detalle más. La infraestructura, el asunto sanitario de las unidades educativas no son óptimas, están en pésimas condiciones, ¿verdad? Entonces, analizando eso, ¿por qué cree que el gobierno, el Ministerio de Educación y el COE abren las aulas tomando como piloto, como experimento, como conejillos a los sectores rurales? Mire, yo creo que aquí hay dos cosas que el país incluso lo debe saber. Inmediatamente que ciertas escuelas y colegios, supuestamente del sector rural, han pedido ser plan piloto para incorporar o para retomar las clases presenciales, inmediatamente en algunas escuelas y colegios de estos que se consideran plan piloto, ya les notificaron a los padres de familia el incremento de la pensión. Se lo voy a poner acá en Quito con mayor facilidad. Del sector rural se menciona que es Cumbayá, y efectivamente pertenece al sector rural de Quito. Pero Cumbayá es el de mayor plusvalía de Pichincha, del Quito como tal. Es de mayores recursos económicos. Y frente a esta medida hay muchas escuelas y colegios de Cumbayá que quieren ya retornar a las clases y obviamente que ya han anunciado subida del incremento de la pensión. Esa es una de las formas entonces de decir yo me sumo al plan piloto, inmediatamente incremento mi pensión, porque yo estoy resultando a pérdida con esta rebaja o con no poder cobrar lo de la pensión, que en algunos casos es sumamente alta. Y eso también lo tenemos acá en el Valle de los Chillos, escuelas y colegios que están dentro del plan piloto y que ya ahora han anunciado el incremento de la pensión e inclusive aquellos padres que se niegan a enviar a sus hijos a las escuelas. Esa es una de las realidades que vive el país. Lo ideal hubiera sido que la ministra de Educación diga, perfecto, estas escuelas y colegios se van a inscribir en el plan de retorno voluntario, pero sin incrementar un centavo en las pensiones, matrículas, ni exigir uniformes, ni mucho menos útiles escolares. Y estoy seguro que ninguno se hubiera inscrito en el plan de retorno voluntario, Ramiro. Doctor Carrión, eso significa que el gobierno, que es un gobierno de 4 años de los sectores empresariales, de la derecha, está actuando incluso en esta pandemia con fines simplemente de favorecer a sectores, en este caso, de la educación privada. Recordemos que muchas universidades privadas han estado exigiendo que se abran las clases para los estudiantes universitarios. Entonces, eso también constituye un hecho de que da mucho que pensar y que el gobierno no está dispuesto a curar, a inmunizar a la población, sino mejor a título de reactivar la economía, de abrir muchas puertas, muchas ventanas, doctor Carrión. Siempre ha sido así. Siempre fue así. ¿Aló? Creo que se nos fue la señal. Sí. No, siga. Le decía que es que esto ha sido siempre así, y le voy a poner un ejemplo adicional. ¿Qué pasó con el caso de los bancos? Se nos ha cobrado multas, recargos, intereses. Cuando a usted tiene una tarjeta de crédito o cuando tiene una deuda con el banco y se atrasa un día, al día siguiente usted tiene una notificación en su celular. Por esa notificación de que se ha pasado un día en el pago de las cuotas, usted tiene un valor aproximadamente entre 8 a 11 dólares. Por ese
esa notificación. Por una simple notificación, ¿a dónde va a parar? Al banco. Cuando presentamos la acción de protección contra las instituciones financieras que habían cobrado ilegalmente, que retuvieron fondos, ¿qué pasó? Todo salió en contra, porque había un aparataje estatal favoreciendo a los bancos. El punto está en que este gobierno nunca ha favorecido realmente a la clase social menos favorecida o más desprotegida. Se lo voy a poner de otra forma. Se habla del sector rural. Lo que usted mencionó, ¿acaso ya se ha inspeccionado la infraestructura, pero más que nada si tienen agua potable en el sector rural? Aquí el problema no es tanto que vayan a las clases presenciales. El problema ha estado en que el Estado no ha sido suficientemente capaz para, durante el estado de la pandemia, durante el confinamiento, haber proveído de una red de Internet a ese sector rural que les permita continuar con sus procesos de aprendizaje, hasta que indudablemente las condiciones varíen. Se han suprimido los infocentros, por darle un ejemplo, que se habían convertido en el ámbito rural en espacios o encuentros de promoción, de capacitación y también de acceso a las tecnologías, de acceso a Internet. Pero ahora se dice, es en el sector rural. ¿Acaso el sector rural no se moviliza en transporte? El transporte público tiene las condiciones de bioseguridad para evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan ser sujetos a un mayor contagio. No se habla absolutamente nada de ello. Se habla y se presenta al país aquellas escuelas en donde cumplen con el distanciamiento. Pero yo le pregunto, Ramiro, y esto es algo para mí fundamental. Un niño de 6, 8, 10 años, usted lo va a tener con la mascarilla durante todo el tiempo, durante las clases. Al salir a recreo le va a exigir que tenga la mascarilla, que no tenga reuniones con sus amigos. ¿Cómo jugar a 2 metros, 3 metros de distancia? ¿Verdad? Por ende, lo fundamental era garantizar las condiciones necesarias para que ese retorno a las clases presenciales de nuestros niños, niñas y adolescentes sean seguras. ¿Y cómo es segura? Todo docente que vaya a retornar esté vacunado. Que en el transporte público existan las condiciones mínimas como para que nuestros niños no estén sujetos al contagio. Y el tercer punto, que toda la estructura educativa cuente con los servicios básicos necesarios, sobre todo agua potable, que en el sector rural es la mayor deficiencia que existe en el país. Estamos conversando esta noche de miércoles 3 de marzo del 2021 con el doctor Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo. Simplemente para cerrar esto, le digo que en una entrevista anterior con la presidenta nacional de la UNE, ella decía que el Estado es el que no está preparado. El Estado es el que no da garantías, tanto a docentes, cuanto a estudiantes y cuanto a personal administrativo de las unidades educativas. Y consecuentemente, esa irresponsabilidad significa que los chicos pueden ir llevando, los profesores pueden ir llevando el contagio y la pandemia a sus casas. Pasemos de tema, doctor, pasemos de tema. Respecto a las elecciones del pasado domingo 7 de febrero hasta ahora no finiquitan porque existen sospechas y dudas de que puede haber un fraude electoral. Se han anunciado manifestaciones que no se han dado, pero pueden darse en cualquier momento. Usted también tiene ahí una alerta, también tiene usted un exhorto, también tiene usted una preocupación. ¿Y cuál es esa, doctor? Bueno, con las elecciones nosotros hemos sido muy claros y creo que nos hemos unido a las peticiones de todo el país de exigir transparencia en los resultados electorales. Han habido errores en el Consejo Nacional Electoral, estas disputas entre el Tribunal y el Consejo Nacional que incluso amenazaron con retrasar la fecha de las convocatorias. Fue y constituye un hecho grave que puso en tela de duda el propio proceso electoral. En estos momentos vemos al tercer candidato que ha quedado, que aparece en la lista de tercero, como es Yacu Pérez, que ha cuestionado, que ha presentado impugnaciones. De parte del Consejo Nacional Electoral, nuestro exhorto a que mientras sea justificado, si hay un candidato que justifica adulteración en las actas, que se proceda a la apertura de las actas y el reconteo de los votos a fin de garantizar lo básico y lo fundamental que es la transparencia del resultado, de tal manera que el candidato ganador vaya con toda la legitimidad necesaria que da la transparencia. Eso hemos pedido. Lamentablemente existen una serie de dudas, casos
que nos dejan muchísima preocupación porque no terminamos de conocer cómo se va a dar el desenlace. Creo que el país en esto nos exige tranquilidad, que de los propios candidatos no se precipiten en anunciar que hay fraudes y no tienen los sustentos necesarios, que soliciten y agoten los recursos necesarios ante el Tribunal Contencioso Electoral de haberlos cuando se presume el fraude. Pero aquí lo importante es que debemos pensar como país, y el país exige prudencia, el país exige tranquilidad, el país exige paz, el país exige verdad, de tal manera que no tengamos procesos viciados que pongan en entredicho al propio sistema electoral y por supuesto la elección. Así que nuestro pronunciamiento va en ese sentido. No hemos recibido denuncias específicas, no somos una autoridad encargada de revisar los procesos electorales, los resultados como tales, sino obviamente el Consejo Nacional Electoral, y nuestra limitación o nuestras competencias se circunscriben a exhortar de que se garanticen los resultados y a la población, al pueblo ecuatoriano, se le entregue resultados completamente transparentes. Porque de no ser así, se está deslegitimando esta democracia representativa. Yo creo que por una formalidad no se puede dejar afuera un derecho, ¿verdad? No se puede dejar un derecho. Doctor, por asuntos de tiempo vamos avanzando. Un tema muy duro, muy duro. Justamente han transcurrido ya una semana, el asunto de las cárceles. Las cárceles que son un foco de violencia y que son nada que ver con el asunto de la rehabilitación. Ahí también ustedes tienen un papel que están jugando en defensa de los derechos humanos, en el esclarecimiento de esta masacre y, por favor, que no vuelva a ocurrir. Ese es el clamor de los ecuatorianos, doctor Carrión. El tema de las cárceles ha sido un problema que no es de ahora, que eso es importante siempre mencionarlo. Desde el 2019 que se emitieron los estados de excepción, en el 2020 que emitieron estados de excepción, nunca pudieron resolver un problema que no es coyuntural, sino estructural. Es imposible que puedan resolver un problema sobre la base de estados de excepción para resolver situaciones emergentes, porque la violencia y la inseguridad, el ingreso de armas ilegales, el ingreso de sustancias prohibidas al interior de cada una de las cárceles no es un hecho aislado, forma parte de una estructura que se ha venido repitiendo, dándose en el país, empezando por el tema del populismo penal, empezando por aquellos argumentos normativos en donde todo el mundo decía, tenemos que tener más penas más duras, si podemos, cadena perpetua, pena de muerte. Eso dijeron algunos candidatos, doctor Carrión, pena de muerte, cadena perpetua. Exactamente, pensando que ahí estaba la solución a toda la delincuencia y la inseguridad. Y Estados Unidos es uno de los países que tiene el mayor índice o el mayor número de cárceles, de mayor número de habitantes con relación a las cárceles. Y eso no ha quitado ni ha reducido la delincuencia y la inseguridad, pese a que muchos de los estados tienen pena de muerte o cadena perpetua. Nunca ha sido la solución y lo demuestran los números. Por a mayor cantidad de penas o la dureza de las penas no ha significado una disminución en la delincuencia y la inseguridad, porque la criminalidad responde a otro tipo de factores sociales, políticos, económicos, estructurales, violencias intrafamiliares, desde niños inclusive, un régimen, un estado de violencia continuo, obviamente que lo pierde al ser humano y lo convierte en un ser gris y sobre todo un ser violento que puede terminar con la vida de cualquier persona, porque hay procesos desde la infancia que pueden y que derivan en este tipo de situaciones. Doctor Carrión, porque lo ideal es que junto a la política de represión vaya una política social y una política de rehabilitación. Caso contrario, estamos mintiéndonos. Pero por supuesto, por eso es que cuando yo les mencionaba que solamente reformando la ley ya se solucionan los problemas, eso es falso. Al lado de la ley, por supuesto que hay que sancionar aquellas conductas delictivas graves, pero hay que dotarlas también de un sistema de rehabilitación social, porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es, ingresa una persona a las cárceles, se perfecciona, sale de las cárceles y vuelve a delinquir, con lo cual no hemos resuelto absolutamente nada. Aquí el punto fundamental es dotarles a las cárceles de los mínimos elementos o de las condiciones mínimas necesarias para garantizar primero la salud, la integridad, que no existan este tipo de atentados entre los propios internos. Y el trabajo, doctor, el trabajo, se necesita trabajo. Actividades laborales, actividades recreativas, actividades de resocialización. El trabajo es fuente de resocialización en la sociedad.
Y bien podríamos tener cárceles en donde las personas privadas de la libertad tengan, además de la actividad rehabilitadora, actividades complementarias que les permita sentirse útiles, porque el mayor problema que tenemos en los centros penitenciarios es la disponibilidad de tiempo, el reclutamiento entre internos, la no separación entre personas condenadas y personas procesadas, la prisión preventiva que tiene un 30 o 33%, es decir, de los 40,000 personas que se encuentran privadas de la libertad, aproximadamente unas 12,000 personas están privadas o procesadas sin sentencia condenatoria. Ellos constituyen el hacinamiento. Por lo tanto, las autoridades también tienen mucho que ver en evitar la prisión preventiva que se convierte en una medida de primera ratio para ser la última ratio, es decir, cuando ya ha fallado todo, sí, ordene la prisión preventiva. Cuando el sujeto es sumamente peligroso, sí, ordene la prisión preventiva, pero no para cualquier tipo de delito, prisión preventiva, prisión preventiva, prisión preventiva, y tenemos, como digo, el 30% de la población carcelaria es población que se encuentra en prisión preventiva y no con sentencias condenatorias. Doctor, le decía, por motivo de tiempo vamos avanzando. No podemos dejar de hablar del asunto de la pandemia, de las vacunas, del ministro de Salud. Yo no sé si le escuchó hoy día al señor presidente en su enlace radial, que decía que sus ex funcionarios salen del país por recomendación de los abogados, es decir, por temor o por qué. A mí me ha parecido unas declaraciones, no sé, yo ya no me sorprendo lo que dice el presidente, realmente ya no me sorprende, porque el presidente parece que vive en un mundo completamente distinto a lo que está cuántico, pasando. Un mundo cuántico, pues. Posiblemente, oiga, posiblemente esté en un mundo cuántico. ¿Cómo a un jefe del Estado se le ocurre prácticamente justificar que un ministro de Estado tenga que salir volada inmediatamente por temor a una prisión preventiva? Lo que el propio presidente está asumiendo es que es responsable y que ha cometido un delito, porque solamente el que comete un delito fuga. Lo que el presidente de la República tenía que haber dispuesto es la inmediata prohibición de salida de sus funcionarios para que le den cuenta al país. ¿Cómo es posible que el propio presidente de la República dice, sí, es que los abogados le recomendaron porque ya venía una orden de prisión preventiva? Posiblemente podría haber venido una prisión preventiva. Aquí el punto no está en meterlo preso al ministro de Salud, al ex ministro de Salud. El punto está en que se someta a procesos penales, en libertad, porque no sacamos, y hay que ser coherente con lo que uno dice, Ramiro, no sacamos nada metiéndolo preso. Cuando es lo que le necesitamos es que el proceso penal avance, el de peculado, el de tráfico de influencias, el que él en libertad pueda responder y que sobre todo exista como una sentencia condenatoria, si fuera del caso, que solamente ahí pueda cumplir penas de prisión. Pero mientras no exista sentencia, hay que garantizar al proceso como tal. Y creo que el presidente de la República, en lugar de decir, al afirmar aquello, tendría que haber sido más consecuente con el país y haberle exigido a su exministro que cumpla y responda por lo que hizo y dejó de hacer, por haber beneficiado a familiares, por haber transparentado la información en casos de corrupción. Esa era su obligación como jefe de Estado. Doctor Carrión, la duda que me queda hilando fino, el presidente está, dice, enfermo del corazón y a lo mejor su abogado también le recomienda algo parecido, ¿ah? Esperemos que por la salud del presidente de la República se conserve, por el propio presidente de la República su salud se mantenga intacta. Al país lo que le hace bien en estos momentos, mi estimado, es verdad, transparencia, y que un presidente de la República, por haber ejercido la magistratura, la primera magistratura del Estado, una vez terminadas sus funciones, le responda al país, sea sujeto de cualquier proceso de responsabilidades o de control político, que todo funcionario lo tenemos. Y frente a eso respondamos por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Vamos concluyendo, doctor, un tema. ¿Cómo está el trabajo, la gestión de la Defensoría del Pueblo respecto a los defectos que ha ocasionado la ley humanitaria con los trabajadores, con despidos y con situaciones de abuso de parte de algunos empresarios? ¿Cómo está eso? Que también es producto de la ley humanitaria y de la pandemia. Mire, justamente hoy día fui convocado a la Comisión de Fiscalización para sustentar como pruebas de cargo el juicio político al ministro de Trabajo, un ministro que ha privilegiado más al empresariado más que a los trabajadores. Cuando digo esto, no es de los empresarios ni punto de vista, pero sí de aquellas prácticas abusivas de ciertos empresarios que en la pandemia se dieron. Recordemos que
empresas floricultoras despidieron sin ningún tipo de liquidación a su personal de años trabajando. Yo entiendo que no había dinero, que no había circulante, pero yo no puedo descargar la pandemia, los efectos beneficiosos de la pandemia en los trabajadores, en la clase social menos favorecida. Frente a eso, una autoridad que mantuvo silencio, que inclusive auspició, que inclusive justificó, que se desvincularon y se despidieron funcionarios y empleados públicos, eliminaron empresas sin una liquidación, que se armó una ley de apoyo humanitario para rebajar la jornada laboral, para rebajar la remuneración, para precarizar las relaciones laborales. Y frente a eso, los sujetos, en este caso, ministro de Estado, deben responder. En el Ecuador inauguramos la precarización de la relación laboral. Lo que el Ecuador vivió en la época de la pandemia fue una desprotección justamente a la clase trabajadora que vive de su sueldo. Y eso indudablemente que no se podía permitir en un Estado de derechos, pero que lamentablemente el Ecuador actual ha visto una política regresiva en materia de derechos humanos. Por motivo del tiempo vamos avanzando rápido. Doctor, el caso del municipio de Quito es justamente por la pandemia, por las vacunas. ¿Qué pasa, por ejemplo, ustedes pidieron un amparo, un habeas corpus para la secretaria de Salud por su estado por su edad? ¿Qué pasa con la doctora Jimena Abarca? ¿Qué pasa, doctor? Mire, nosotros iniciamos primero una vigilancia al debido proceso, porque aquí existen varios sujetos involucrados, desde el propio alcalde, la secretaria de Salud, algunos técnicos que trabajaban en la Secretaría de Salud, la empresa, por supuesto, algunas personas vinculadas. El punto está en que usted, como juzgador, cuando le solicitan una prisión preventiva para garantizar que el sujeto se mantenga en el proceso, que es la finalidad de la prisión preventiva, tiene que ser en términos igualitarios. Si a un alcalde le ordena que se presente 4 veces, a los técnicos que se le presenten una vez, sustituye la medida de prisión preventiva por medidas alternativas. En cambio, a una funcionaria como la secretaria de Salud, que es persona que tiene una enfermedad catastrófica, que está próxima a cumplir 65 años de edad y por ende es una persona adulto mayor, que son grupos de atención prioritaria. A esta persona sí le ordenan la prisión preventiva, entonces claro, lo que nosotros hemos visto que hay una vulneración al debido proceso, sobre todo al derecho de la igualdad procesal, porque no se han analizado las condiciones de esta persona y lo que tenía que haber hecho el juzgador es que para todos les permita defenderse en libertad. Para aquellos que hay un riesgo inminente de fuga, por supuesto, es facultad del fiscal y del juez ordenar la prisión preventiva, pero para aquellas personas, sobre todo que son ya adultos mayores como la secretaria de Salud, ¿qué necesidad había de la prisión preventiva? Lo único que ha hecho eso es agravar su estado emocional, su salud, y eso no ha significado que el proceso no continúe. Creo que ahí necesitamos, lo que yo le decía hace un momento, que jueces y fiscales entremos en la órbita también del garantismo penal, y eso involucra que se ordenen las prisiones preventivas bajo medidas de última ratio, no para cualquier tipo de proceso penal, porque de lo contrario no habrá cárceles en el mundo que puedan aguantar a tanta persona procesada. Doctor, porque usted tiene otro compromiso periodístico, se quedan algunas preguntas, pero yo no sé si en unos pocos segundos usted puede contestar qué pasa con los de octubre del 2019. Bueno, los de octubre del 2019, permítame decirle que tenemos ya el informe, va a ser entregado al país la próxima semana. La Comisión de la Verdad ha terminado sus funciones, ha entregado un informe, va a ser el acto oficial de entrega de este informe, y en ese informe, me anticipo a decirlo, es un trabajo completamente documentado, sólidamente sustentado, que traerá y permitirá que el país conozca la verdad, y más que eso, que entremos en procesos de transparencia, pero sobre todo de reparación integral a las víctimas que hasta el día de hoy han sido completamente desatendidas y desprotegidas del Estado ecuatoriano. Doctor, en 5 segundos, ¿cómo califica al gobierno, al Estado ecuatoriano en este momento en materia de derechos humanos? Así, en un segundo, doctor. Yo le diría con dos palabras o 2 términos: política regresiva. Eso es lo que hemos tenido en estos años, una política regresiva en derechos humanos. Muchísimas gracias al señor defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión Intriago, por haber comparecido en Pensamiento Crítico. Doctor, mucho gusto, muchas gracias por la deferencia. Buenas noches. Un fuerte abrazo. Gracias, muy amable a usted. Señoras y señores, este ha sido el diálogo un poco rápido, un poco a prisa, porque el doctor tiene otro diálogo con otros colegas periodistas, pero él nos ha dado espacio.
dentro de tanta ocupación. Muchísimas gracias al defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión Intiago. Señoras y señores, hasta aquí el diálogo de hoy en Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador. Nos volveremos a encontrar el día viernes, ¿sí? El día viernes a la misma hora para seguir hablando de temas importantes, de temas que nos interesa y lo que le preocupa al Ecuador, y conjuntamente reflexionar y sacar conclusiones. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.